Sean muy bienvenidos, mis amados hermanos. Un abrazo fraternal en Cristo Jesús a todos los que a través de este medio nos disponemos hoy, hermanos, a disfrutar de este grandioso tiempo de adoración, tiempo de exaltación, tiempo de estudiar su palabra. Siempre te animo, hazlo con entrega de corazón. Dedícale a Él, a nuestro Rey soberano, este tiempo, hermanos. Es un tiempo que si lo aprovechamos, pues seremos fructificados, porque realmente, hermanos, disfrutar de la presencia de Dios y disfrutar de su palabra, eso tiene que causar un impacto muy grande en tu vida, pues estamos escuchando la palabra de Dios, estamos exaltando al Rey soberano, estamos glorificando a nuestro Redentor, y qué maravillosa bendición y oportunidad la que en esta noche nos da. Te invito entonces, hermano, para que vamos al libro de Romanos y vamos a leer todo el capítulo 4, Romanos capítulo 4, que dice: ¿qué diremos entonces? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre, a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos, porque decimos: a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? Siendo circunciso o incircunciso, no siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Abraham recibió la señal de la circuncisión como señal de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho:
así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso, era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Señor, gracias te damos. Qué bueno, Dios, qué maravilloso. Oh Jesús, estar en tu presencia, Dios, tu presencia lo llena todo, Dios. Disfrutar de tu palabra, Señor, ¿qué más necesitamos? Escuchar tu voz, Dios, reconforta nuestro ser, fortalece nuestro corazón, nos llena de vida, nos vigoriza, bendito Dios, por dedicarte este tiempo, Padre, que nos permitirás para que juntos como iglesia, a pesar de la distancia que podamos tener, nos podamos unir, Dios, para levantar un clamor en tu nombre, adorarte, exaltarte y estudiar tu palabra, Dios. Qué bendición la que tú nos permites. Momentos como estos, te rogamos, Dios, que no permitas que nuestro corazón se insensibilice para no recibir lo que tú tienes para nosotros, sino al contrario, que haya en cada una de nuestras vidas un anhelo ferviente en nuestro corazón de buscar de tu presencia cada día, todos los días, Dios. Y hoy es un día especial que nos permites congregacionalmente disfrutar de tu santa y gloriosa presencia, bendito Rey. Amén. Tu
de Jesús. Tú has abierto, Señor, un camino nuevo y vivo, y que ya no hay obstáculos que nos separen de ti, y podemos estar ante ti, Señor. Una vez más me acerco a ti con libertad, en adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Una vez más, me acerco a ti, libertad, en adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Abba Padre, cántale. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Dichoso el pueblo, Señor, que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. Es cierto. En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración.
me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, mi buen Jesús, te alabaré. Tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirlo, Señor. Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo, en todo tiempo te adoraré. Exaltamos, nos gozamos en ti, oh mi Señor, en todo tiempo, Señor, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, sí, mi buen Señor, mi buen Señor. Es bueno alabar tu nombre, Jesús, precioso. Este es el lugar de tu alabanza, Señor. Nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús. Puedes alabarnos, Señor. Hombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarnos, Señor. Nombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Vamos. Bueno es alabar, Señor. Hombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, Señor. Hombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Te alabaré, oh sí, Señor, me gozaré en ti. Porque
grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, grande eres tú, grandes son tus obras, eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, bueno es alabarte, Señor. Gloria sea el nombre de nuestro maravilloso Dios. Después de este momento, hermanos, de adoración que el Señor, por gracia y por amor, nos permite, después de ese momento, hermano, de regocijo, de exaltar y honrar su santo y glorioso nombre, les invito una vez más, vamos a la palabra de Dios. Estamos estudiando, hermanos, el libro de Romanos, maravilloso libro, con un contenido sensacional, especial, con un contenido, hermanos, muy edificante para cada uno de nosotros, pues nos habla de nuestra vida, de nuestra salvación, de lo que Cristo Jesús ha hecho por tu vida, ha hecho por nosotros. Esa palabra de Dios que nos dice el libro de Romanos tiene que colmar tu corazón plenamente. Y hoy tenemos la bendición, hermanos, de estudiar este capítulo 4 del libro de Romanos. Pero antes vamos a leer Proverbios capítulo 17, versículo 15. Proverbios 17, versículo 15. Dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos igualmente abominación al Señor. Ambos igualmente son abominación al Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Pues hermanos, al estar ante la palabra de Dios, al escuchar la palabra de Dios, tenemos que ser conducidos realmente a decirle a Dios, a suplicarle: Señor Jesús, que tu palabra, que es vida, que tu palabra, Dios, que es eficaz, esa palabra, Señor, llene nuestro corazón. Esa palabra, Señor, sature todo nuestro ser. Esa palabra, Señor, obre en nuestras vidas. Que ella, Padre, sea nuestro aliciente, nuestro alimento, quien calme toda saciedad en nuestro corazón. En tu nombre, oh Dios, nos disponemos a escuchar entonces tu palabra. Dos cosas detesta el Señor, dice la Escritura: el que se castigue al inocente y que se perdone al culpable. Ese es el texto que nos dice Proverbios. Y esta palabra justificar, que se usa precisamente en este texto, es una palabra del contexto de los tribunales, que se aplica en la justicia cuando un hombre es traído delante del tribunal para ser juzgado. Allí será condenado o será justificado. De manera, hermanos, que lo que este texto de Proverbios nos dice es que Dios aborrece a los jueces que absuelven o justifican al culpable y que condenan al inocente. Un texto, hermanos, que deseable, un texto que todos lo quisiéramos, un texto que aplicarlo, hermanos, sería lo más indicado. El problema, hermanos, que realmente nos plantea Pablo y que
nos expresa en este pasaje que acabamos de leer al principio en el capítulo 4 y que vamos a estudiar, es que Dios precisamente justifica a los impíos. Eso es lo que dice el versículo 5. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, justifica al que es culpable, su fe se le cuenta por justicia. Y surge entonces la pregunta que hemos estado, hermano, todos estos días despejando a través de la palabra de Dios. ¿Cómo puede Dios entonces hacer algo así y seguir siendo justo? ¿Acaso no está Dios violando entonces en el Evangelio el principio más elemental de la justicia al declarar inocente o absuelto en su tribunal a pecadores, pero pecadores culpables? ¿Cómo es que Dios entonces justifica al impío? ¿Cómo Dios lo hace? Y como hemos visto, hermanos, ese precisamente es el dilema que el Evangelio resuelve. Dios, hemos dicho, no tuvo que echar a un lado su justicia, no tuvo que rebajar los estándares de su ley para salvarnos, sino que envió a su Hijo Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, quien se encarnó, se hizo hombre y cumplió perfectamente la ley en nuestro lugar, y luego pagó por todas nuestras transgresiones, muriendo por nosotros en la cruz, la obra perfecta de su Hijo. En otras palabras, Jesucristo, nuestro Redentor, satisfizo plenamente la justicia de Dios en nuestro lugar. Él lo hizo todo lo pagó, y sobre la base de esa obra de redención, sobre esa base, ahora Dios nos ofrece en el Evangelio el perdón de nuestros pecados y el don de la vida eterna únicamente por medio de la fe en Jesucristo, gratuitamente, por gracia. En el capítulo 3 de Romanos, versículo 21, dice: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿para quiénes? Para todos los que creen. Somos salvos, dice la palabra, por medio de la fe. Y dice la palabra, aparte de las obras de la ley. Y eso es básicamente, hermano, lo que hemos visto en los mensajes anteriores. Pero ahora, Pablo quiere ilustrar esta enseñanza con el ejemplo de Abraham, quien es el primer hombre de la Biblia, de quien se dice fue justificado por medio de la fe. Y eso es básicamente lo que encontramos en todo el capítulo 4 de la carta a los Romanos. Vamos a considerar todo el capítulo para que podamos captar bien, o al menos parte en este sermón, para que podamos ver la enseñanza como un todo, la enseñanza que tenemos en ese capítulo como un todo. Y tener en cuenta a la vez, hermano, que ese capítulo es una ampliación de lo que Pablo nos enseña en los versículos 27 al 31 del capítulo 3, que ya lo hemos citado. Y hay básicamente tres aspectos de la justificación que Pablo resalta en este pasaje usando el ejemplo de Abraham. Y el primero es: Dios justifica al impío por medio de la fe sola, sin la participación de nuestras obras. Un tema, hermanos, que lo hemos tocado vez tras vez y que note que Pablo vuelve y lo trae a colación. La enseñanza de Pablo que repite y repite con un propósito, que a través de esa repetición nosotros aprendamos lo que la Escritura nos quiere enseñar, nos quiere decir. Y lo primero que vemos en este pasaje, a través del ejemplo de Abraham, es que Dios justifica, declara al inocente, absuelve al pecador culpable.
Eso es lo que hace el juez que es justo, pero lo hace y lo resalta la Escritura, lo resalta la palabra por medio de la fe sola. Y esa palabra, hermanos, es extremadamente importante, y por eso Pablo la resalta y vuelve y habla, porque no es la fe más otras cosas, es la fe sin absolutamente nada, es la fe sola, sin la participación de nuestras obras. Veamos una vez más el versículo 1 al 3 del capítulo 4. ¿Qué diremos entonces? ¿Que halló Abraham, nuestro padre según la carne? ¿Qué halló? Porque si Abraham, dice, fue justificado, recuerda el texto, el capítulo 13, el contexto, fue justificado por las obras, entonces Abraham tiene de qué jactarse, pero no para con Dios, se jactará para sí. Él podrá decir, lo logré, lo conseguí, di el paso, pero con mi esfuerzo. Se jactará para él, no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice? Y creyó Abraham a Dios, y su fe le fue contada por justicia. Su fe, no sus obras, su fe. Y en toda esta sesión, hermano, de la carta, Pablo ha estado lidiando con el problema de los judíos que pensaban que ellos tenían todos los problemas resueltos y que no tenían que preocuparse absolutamente de nada con la justicia de Dios. Que por el mero hecho de ser judíos, de ser el pueblo elegido, escogido por Dios, la nación escogida, por el solo hecho de tener la ley, por el solo hecho de tener la señal que los distinguía como la circuncisión, Dios no podía condenarlos. No era posible, porque ellos eran el pueblo escogido y estaban en una posición de privilegio, así lo consideraban ellos, sobre los demás. Pero noten que ahora Pablo se propone como dar un golpe a todo esto, como un golpe maestro a esa forma de pensar, al ilustrar su enseñanza sobre la justificación, usando precisamente el ejemplo de Abraham, de un hombre distinguido, que no solo era reverenciado como el padre de la nación de Israel, sino como el modelo por excelencia de un hombre justo. Ese era el modelo que ellos tenían. Los rabinos, incluso en los días de Pablo, exaltaban a Abraham de tal modo que decían que era perfecto en todas sus obras con el Señor y que era agradable en justicia todos los días de su vida, que era un hombre justo, era el hombre más justo sobre la tierra en la mente de los judíos. Ese era Abraham, no era cualquier personaje, era un hombre sobresaliente, importante, podríamos decir un fundamento, hermanos, en la nación de Israel, en el judío. Y de ahí la pregunta entonces con la que Pablo abre el capítulo 4 en el versículo 1, que dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué halló? Y miren lo que él dice. No, él en la carne no halló nada, porque en tal caso Abraham tendría de qué jactarse. Pero el mismo Dios nos dice en su palabra que delante de su presencia Abraham no fue justificado por obras que haya hecho en la carne, porque tendría de qué jactarse. Él fue justificado por la fe y solo por la fe. Y note la pregunta que cita seguidamente, porque ¿qué dice la Escritura? No, miren lo que hace Pablo, y esto es muy importante, hermanos, muy importante para nosotros, porque nos está diciendo qué dicen los maestros, qué dicen los rabinos, qué dicen las personas que saben, que conocen, qué dice la Escritura. Y es importante, hermanos, porque lo que trata de decirnos Pablo, la palabra de Dios,
es que precisamente este libro es palabra viva, y que era palabra viva en ese tiempo y que es palabra viva para hoy. Es palabra viva para hoy. Eso es lo que resalta esta palabra. ¿Qué dice la Escritura? Y interesante esto. ¿Y qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y está citando, hermanos, aquí Génesis capítulo 15, versículo 6. En el que realmente se va a basar toda la argumentación de Pablo a lo largo de ese capítulo 4. Así que el argumento de Pablo, que a la vez es una extensión del capítulo 3, versículo 27 y 28, donde dice, si la justificación es por la fe, ¿dónde está pues la jactancia? Y dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe, porque concluimos que el hombre justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Abraham no fue declarado justo en la presencia de Dios porque haya hecho obra alguna, sino que la Escritura dice, porque creyó, su fe le fue contada por justicia, le fue acreditada, es lo que dice la palabra. Y este es un término, hermanos, que se usaba en el mundo de las finanzas, le fue contada o se usa para referirse a la acción de acreditar en la cuenta de alguien un dinero que no es suyo. Es como que te acreditaron un dinero que no te pertenece, te lo dieron, te lo regalaron. Eso es realmente. Abraham creyó, hermanos, y creyó que Dios era capaz de hacer lo que él no podía hacer por sí mismo, no podía hacer en sus propias fuerzas. Y es por medio de esa fe que él recibió como un regalo de parte de Dios una justicia que no era suya. Un regalo, una justicia que no era de él. Él fue justificado por la fe. Y sabemos, hermanos, hay dos maneras que nosotros podemos obtener las cosas, como para que ilustremos esto un poco. Una es ganándonosla por nuestro propio esfuerzo, cuando me la gano por mi propio esfuerzo. Y la otra es cuando me la dan como un regalo. Una es obra y la otra es gracia. La otra es un regalo. No puede ser entonces que recibas algo por obra y por gracia al mismo tiempo. Porque la obra y la gracia, el mérito y la gracia, son mutuamente excluyentes. Y de ahí la comparación que hace Pablo en ese capítulo 4, en los versículos 4 y 5. Mira lo que dice. Ahora bien, versículo 4, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. El que trabaja recibe un pago, pero un pago que se le debe por su trabajo, se le debe. No es el fruto de la generosidad del patrón que quiso de pronto regalarle eso, no, es el sueldo. Y ese sueldo es una obligación, no es un regalo, te lo ganaste con tu propio esfuerzo. La justificación no funciona de esa manera. Mira lo que dice el versículo 5. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Y mire lo que resalta, hermanos. Al que no trabaja, pero cree. Es la una o la otra. No puede ser la una y la otra. No puede ser trabajo y gracia al mismo tiempo. Es la una a la otra. Dios justifica al impío. Y es evidente, hermanos, que no puede ser por nada bueno que Él haya hecho. Es evidente. Él justifica al impío. Y no por sus obras, porque no las tiene. Nadie puede ganarse la aprobación de Dios por su trabajo, por lo que hace, por sus obras. Nadie, absolutamente nadie.
Lo que hay que hacer, hermanos, es creer en Dios. Es lo que nos dice la palabra. Quien es el que puede hacer, ese Dios puede hacer hasta del más malvado un cambio total para que sea aprobado. Es el único que puede hacer del hombre más malvado una nueva criatura para que sea aprobado. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Por gracia, porque es un regalo del Señor. De manera que la justificación del pecador no puede ser por las obras, tiene que ser obligatoriamente por medio de la fe, porque la fe no es una obra meritoria. Por eso es que no tenemos nada de qué jactarnos, absolutamente nada. Es una transferencia de confianza. ¿Cómo vamos a Dios? Cuando tú acudiste a Dios, ¿cómo fuiste a su presencia? Todos fuimos, hermanos, sin nada que ofrecer, porque no teníamos absolutamente nada que ofrecer. Y fuimos para aceptar humildemente un regalo de Dios, que Él nos estaba ofreciendo por medio de su Hijo, simplemente porque Él lo prometió. Nos da la justicia de su Hijo, nos dio la justicia de su Hijo gratuitamente por gracia. Ya fuiste justificado, dice la palabra. Lo recibiste por gracia. Eso es fe. Y al que confía, hermano, de esa manera, Dios le acredita en su cuenta la justicia perfecta de su Hijo. Al que confía y recibe ese regalo por fe. Dice la palabra, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros le damos a Dios nuestro pecado. Es lo que dice la palabra. Le damos a Jesús nuestro pecado. Jesús nos da su justicia, la transfiere. Y todo por medio de la fe. Y para afianzar este argumento, hermanos, Pablo se vale de otra ilustración, el ejemplo del rey David. ¿Quién era David? El más grande de los reyes de Israel. Miren lo que dice el versículo 6 del capítulo 4. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y para probar este punto, Pablo cita el Salmo 32. David escribió este salmo, pero lo escribió luego de haber pecado horriblemente contra Urías. Adulteró con su esposa, lo envió a la guerra sentenciado a muerte, pecó gravemente contra Dios y cuando se arrepintió escribió este salmo que dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, bienaventurados, son perdonadas, cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. David merecía por su pecado. ¿Qué merecía? La ira de Dios, porque eso es lo que dice la palabra. El pecador merece la ira de Dios por causa de su pecado. David merecía la ira de Dios por causa de su pecado, pero Dios, en cambio, le perdonó su pecado y se lo perdonó cuando se arrepintió. Y no fue porque David hubiese tratado de hacer alguna obra que compensara el pecado que había cometido, el error que había cometido. Y saben, hermanos, esto es algo muy común en nosotros. Cuando nosotros caemos en estas cosas, pecamos, fallamos, quizás en un momento le pedimos perdón al Señor, pero digamos de una manera mecánica, rutinaria, religiosa, pero para sentirme más seguro, ¿qué hago? Algo que compense lo malo que he hecho. Peco, hago una buena obra, hago una buena acción, un buen compromiso y listo. Y eso, quizás con eso es suficiente. Me siento bien. Hermano, yo siempre utilizaba una palabra.
¿Cuántos decimos, Dios conoce mi corazón? Pero ¿con qué propósito lo decimos? ¿Por qué lo decimos? Porque queremos justificar lo que hemos hecho. Para decir al Señor, Señor, tú tienes que tolerar, tú tienes que aguantar, tú me conoces, yo tengo debilidad en mi corazón, que es verdad. Pero no es la manera de hacer las cosas. Nosotros no podemos buscar justificaciones ni compensaciones para tratar de esa manera de aliviar el pecado que hemos cometido. Hay que hacer algo muy diferente. El Señor no le tomó en cuenta el pecado a David, sino que le atribuyó a David precisamente su justicia, una justicia sin obra. David fue salvo cuando Dios le acreditó una justicia que no era suya, una justicia que es de Dios y que es de Dios por la fe. Pero cuando lo hizo, cuando David se arrepintió delante de Dios y reconoció, contra ti, oh Dios, he pecado. Y es precisamente el acto al cual nos invita la palabra, no a compensar ni a buscar justificaciones o razones o evasivas, no, es ir a la presencia de Dios para decirle al Señor, contra ti, Señor, solo contra ti he pecado. Así tus faltas hayan sido contra otros, estás pecando contra Dios. Recuerda la escena de David. ¿Qué hizo David? ¿Contra quién pecó? ¿Contra Dios? ¿Contra quién? Digamos, ¿quién fue la víctima en este caso? Mira que fue el hombre. Falló contra ellos. Pero él no buscó compensar el beneficio. Entonces, esta mujer quedó viuda. Vamos a organizarle toda su vida y vamos a asegurarle su futuro para que esté bien, como manera de aliviar sus culpas, sus cargas. No, él fue al Señor y le pidió en un reconocimiento perdón. Se humilló delante de la presencia de Dios. Y cuando lo hizo sin obras, porque reconoció que nada tenía que ofrecer, Dios le justificó y lo hizo por medio de la fe. Dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 9, y ser hallado en él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. De manera, hermanos, que tanto el ejemplo de Abraham como el ejemplo de David prueban sin lugar a dudas que Dios justifica al pecador únicamente por medio de la fe, sin tomar en cuenta sus obras. Pero ahora Pablo va a dar un salto más en los versículos 9 al 12, porque él quiere probar que esa bendición de la que habla David es para todos, sin distinción de raza, sin distinción de nacionalidad. Dios justifica a todo aquel que en él cree sin distinción. Mira el versículo 9. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? Siendo circunciso o incircunciso. Y responde, no siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso. Abraham estaba en Ur de los Caldeos, una nación completamente pagana, idólatra, cuando Dios se le reveló por medio de su palabra. ¿Qué le dijo? Abraham, yo soy el Dios vivo y verdadero. Olvídate de todos los ídolos que tu familia han adorado por siglos, que tú mismo has adorado, y cree únicamente en mí. Yo soy el único Dios vivo y verdadero, y yo te ordeno hoy que dejes atrás tu tierra, que dejes atrás a tu familia y que salgas en peregrinación
a un lugar completamente desconocido. Y yo te prometo que voy a hacer de ti una gran nación y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, es lo que dijo el Señor. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham creyó en la promesa de Dios, creyó y salió junto con su familia a una tierra desconocida hasta la tierra prometida. De manera que Abraham, cuando se le hizo el llamado, que era un pagano cuando Dios lo llamó, era un gentil, pagano, es lo que nos dice la palabra en Génesis capítulo 12. Y mira la cronología, Dios llama a Abraham en Génesis capítulo 12. Y más adelante en Génesis 15, Dios hace un pacto con Abraham, reiterándole una vez más que a pesar de su vejez y a pesar de la esterilidad de su esposa Sara, ellos no solo tendrían un hijo, sino que de su descendencia, esa descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y en ese momento, dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y noten la secuencia, hermanos. En Génesis 12, Dios llama a Abraham. En Génesis 15, Dios hace un pacto con Abraham. Y en Génesis 17, Dios le da la circuncisión a Abraham como señal del pacto que había hecho con él 14 años atrás y que habría de distinguir a su descendencia como parte del pueblo de Dios. De manera que lo que Pablo está argumentando aquí es que Abraham era un gentil incircunciso cuando Dios lo justificó por medio de la fe. Y esta secuencia de eventos, hermanos, es muy importante. Abraham, el padre de la nación de Israel, esa nación que se jactaba de los privilegios que tenía, fue justificado siendo gentil. Era un incircunciso cuando Dios lo justificó y lo justificó por medio de la fe. Y por eso dice Pablo, es considerado como el padre de todos los creyentes, sean judíos o sean gentiles. Versículo 11. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que un judío circuncidado en el día de hoy y que no crea en Jesús no es salvo, porque no es la señal, no es la obra, no es lo que él ha hecho, no es su ritual, no es lo que cumplió, no es salvo si no cree en Jesús. Y es lo que Pablo está resaltando en esta porción. La promesa es para aquellos que siguen los pasos de Abraham. ¿Y cuáles fueron los pasos de Abraham? Él fue justificado por la fe, por la fe. Ese es el argumento, hermanos, de Romanos 3:29, como ya hemos visto. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿Será solamente de los judíos porque se circuncidaron? ¿No es también el Dios de los gentiles que son incircuncisos? Y mira lo que responde Pablo. Sí, también de los gentiles. Hay un solo Dios. Y Él declara justo a judíos y a gentiles. ¿Pero cómo? Únicamente por medio de la fe. Hay un solo Dios. Interesante esto. Y no es un Dios por cada nación, como a veces nos quieren enseñar, como
las personas quieren transmitir, cada uno con su religión, que es lo que expresa, con tal de que crean en algo, es lo más importante. Cada uno creerá en lo que se le ha enseñado. Eso es lo que también transmiten, ¿cierto? Y si de pronto en aquel lugar el Dios de ellos es fulano de tal, porque tenemos demasiados nombres, pues eso es respetable. Eso es respetable. Ellos creen, tienen confianza, incluso tienen fe. Eso es respetable. Pero la palabra de Dios nos dice que no hay varios dioses. No hay un Dios en cada nación. No hay un Dios en cada pueblo. Hay un solo Dios, uno solo. Y Él aprobará a los judíos por la fe, pero también aprobará por la fe a los que no son judíos, a los que pertenecen a otras naciones. No hay comparación, no hay justificación. Y por eso la palabra dice, no hay excepción. El que cree en Jesucristo será salvo, y el que cree en Jesucristo será, por lo tanto, justificado. Por lo tanto, hermano, no importa dónde nazcas, no importa nuestra nacionalidad, hay un solo Dios vivo y verdadero. Y este Dios se revela en la palabra de Dios. Y es el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ese único Dios justificará por la fe a todo aquel que en Él cree. Es por la fe, solamente por la fe. Pero ahora Pablo quiere mostrarnos de qué tipo de fe está hablando. Y hace un contraste, hermanos, para mostrarnos a través del ejemplo de Abraham, que Dios justifica no al que se esfuerza por alcanzar, por guardar la ley, sino a todo aquel que cree en la promesa de salvación en Cristo. Y ese tema, hermano, lo continuaremos este próximo sábado, en nuestro tiempo de oración y de ayuno. Un tema, hermanos, como dije, Pablo nuevamente lo trae a colación. Es únicamente por la fe, no es por obras. Pero lo hace, hermanos, para que nosotros nos ubiquemos bien y nos evaluemos bien delante de Dios. Porque las obras a veces toman demasiado peso, son importantes. Es más, la Escritura, y lo hemos visto en Efesios, nos invita a que el resultado de tener a Cristo es precisamente hacer buenas obras, pero como el resultado de tener a Cristo. No como punto, hermanos, de salvación. No es obras para alcanzar. Es Cristo quien permite que al transformar mi vida, yo pueda hacer buenas obras, pero cambia completamente el rumbo para gloria de Dios, no para mi gloria, para gloria de Dios. Por lo tanto, como dice Pablo, yo no tendría nada de qué jactarme, no tendría manera de colocar algo por delante para decirle a mi Dios cuando esté delante de su tribunal, Señor, pero ¿yo qué hago aquí? Si yo hice esto, hice aquello. Obras, Dios, importantes. Fui un hombre sobresaliente, fui un hombre importante. La gente me amaba, la gente me deseaba. El ejemplo en mi barrio, el ejemplo en mi familia. No hay manera de nosotros presentar nada delante de Dios. ¿Por qué? Porque aún poseemos una naturaleza corrupta, humana, pecaminosa, que hoy podemos controlar gracias a la obra de Cristo, que nos ha dado una nueva, que somos una nueva creación, que nos ha dado su Espíritu, que nos ha dado una naturaleza espiritual para que nosotros podamos hacer frente y podamos ser victoriosos en medio de esa guerra, pero con el poder de Dios, porque no hay nada en nosotros que podamos ofrecer. Por eso a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, porque Él lo ha hecho todo en beneficio nuestro, para que tú y yo hoy disfrutemos, hermano, de esta salvación. Pero no es por obras, es solamente por la fe. Solamente por la fe. Y que es a la vez un llamado, hermanos. Nosotros hemos caído en los argumentos que hoy escuchamos. Nos mueven realmente. ¿Qué dice la Escritura? Es un tema que tiene que ponernos a reflexionar, porque a veces escuchamos más otras corrientes, escuchamos más otras voces,
atendemos más otras cosas que lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y nota que la pregunta, hermano, ¿a quién se la hace Pablo? A esos judíos que se jactaban de tener la ley, de tener la palabra, de ser el pueblo único escogido por Dios. Y mira lo que les dice. ¿Qué dice la Escritura? Ante una confrontación que ellos estaban queriendo hacer como manera de justificar sus propias acciones y sus vidas y poder sentirse que verdaderamente ellos como nación eran privilegiados delante de Dios y tratar de tomar a Abraham para que él fuera como el medio en el cual ellos se podrían refugiar. Y mira lo que hace Pablo. ¿Han leído la Escritura? ¿Han leído la palabra? Cada vez que nosotros estamos en momentos iguales, escuchamos la voz de Dios, escuchamos su Santo Espíritu que nos dice, que dice la palabra antes que todo, que dice la Escritura. Y esa Escritura dice que nada hay en nosotros que se pueda presentar delante de Dios para que tú y yo seamos merecedores de la salvación. Dios lo hizo todo. Y lo hizo todo a través de Cristo Jesús. Dio la provisión que tú y yo necesitábamos para que ahora, aceptando la salvación que Jesucristo nos da como regalo, humildemente reconozcamos nuestra condición y le podamos decir al Señor, aquí estoy Dios, con mis manos desnudas, mi corazón vacío, para decirte a ti, oh Dios, lléname, recibo tu regalo, recibo la salvación y la recibo únicamente por la fe. Y Señor, gracias te doy. Y gracias te damos, Dios. Todo lo que tú nos has dado ha sido por gracia, Dios. Porque no lo merecíamos. ¿Qué merecíamos nosotros? Tu ira, Dios. Por causa de nuestro pecado, ¿cómo estábamos? Muertos completamente. Pero cuando reconocimos, Dios, delante de ti, nuestro pecado, cuando llegamos como el salmista y te dijimos sinceramente, de corazón, en un reconocimiento, Señor, contra ti, solo contra ti he pecado, y te suplicamos que perdonaras todo pecado, toda falta, toda transgresión en nuestras vidas. Tú, oh Dios, nos extendiste tu mano y nos regalaste la salvación. Salvación que hiciste posible a través de tu Hijo. Pero no solamente eso, nos perdonaste todos nuestros pecados. Todos esos pecados quedaron completamente sepultados. Todos esos pecados en tu presencia quedaron completamente olvidados. Nos diste tu Santo Espíritu para que ese Santo Espíritu cumpliese una función en nuestra vida de convencernos, de reagudirnos, de corregirnos, de enderezarnos por medio de tu palabra. Y nos diste el regalo de la vida eterna. Gracias, Dios, incomparable son tus dones. E irrevocable, Dios, hoy podemos disfrutar con toda seguridad de cada uno de estos regalos, y para gloria tuya, Dios, lo hacemos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Recuerden que este sábado tendremos tiempo maravilloso, hermanos, de oración, de ayuno, en la presencia del Señor. Les invito, hermanos, participemos. Aprovechemos el tiempo, aprovechemos esta oportunidad, regocijémonos en la presencia de Dios. Y recuerda, hermanos, que nos estamos reuniendo presencialmente los domingos a las 10 de la mañana.